Lo que quiero compartir tiene que ver con el ser fiel en la enseñanza, la que hemos recibido. Esto tomado de Corintios. Hemos estado repasando Corintios con Ana Neisy y el hermano Federico, y anteriormente ya lo habíamos visto como iglesia también, varias veces hemos pasado por Corintios, y increíblemente cada vez que uno vuelve a repasar los libros se va encontrando con cosas que en su minuto no se percató del todo o la vio muy por encima. Y aquí lo que va a quedar como título tiene que ver con que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4, verso 2. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. ¿Quiénes? Los dispensadores de esta palabra, los que van a declarar esta palabra. ¿Y por qué fiel? Porque si no somos fieles a la enseñanza de nuestro Señor, obviamente vamos a tomar caminos equivocados, no vamos a estar apercibidos. Es cosa de repasar lo que acontece en Corintios, lo que acontece con Galacia, lo que acontece con el pueblo judío, en fin, teniendo maestros, cuando los maestros no son fieles a aquel que los llamó y empiezan a mezclar nuestros propios conocimientos como para ser más didáctico al enseñar y no siguiendo la regla que nuestro Dios determinó desde el tiempo antiguo de cómo se debía hablar. Eso es lo que quiero compartir, porque en el fondo esto es para todos, no solamente por un pastor, no solamente por un evangelista, o para un predicador, un maestro, todos, porque todos tenemos que entregar esta palabra. De hecho, ¿qué nos dijo nuestro Señor en la gran comisión? Y de predicar este evangelio a toda criatura, la encomendó a los apóstoles. Y a su vez, a cada uno de aquellos que van creyendo, ir comunicando esta verdad. Por lo tanto, debemos ser fieles, ser hallados fieles en esta entrega de esta palabra. Y muchas veces ocurre que empezamos a colocar nosotros mismos barreras cuando se nos pide un trabajo de esta naturaleza. Uno por lo general empieza a mirarse a sí mismo y como se mira a sí mismo, obviamente no se va a encontrar nada en sí como digno de, ¿qué voy a decir? Pues si soy tan perverso, hago esto otro, no, yo creo que no, soy muy nuevo o sé muy poco, mejor busque a otra persona mayor. Pero lo que no se nos olvida en esta tarea es que dentro de este cuerpo, ¿cierto? El Señor va ordenando y dando a cada uno conforme a la medida de la fe, como Él determine, y cuando la persona es llamada, uno es un instrumento y no debe confiar en sí mismo, sino que confiar en aquel que lo llama. Y me recuerdo así a modo de ejemplo lo que pasó, ¿cierto?, con Moisés. ¿Se recuerdan ustedes que cuando es tomado Moisés, él empieza a poner trabas? Es que soy medio tartamudo, es que aquí, es que allá, es que esto otro. Y el Señor lo reprende. Soy yo el que voy a hablar. ¿Quién hizo la boca? Veamos ese episodio para recordándonos un poquito, porque más o menos lo que Moisés hace, lo hacemos casi todos. Poníamos trabas, como que no sé, hay otro que puede ser más importante que yo. No, debemos entender que la competencia viene de él. Si no es por nuestras capacidades, que ninguno es tomado por su inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia que tenemos es por causa del Evangelio que nos es revelada. Por eso que hablamos cosas que para el común de la gente es locura, como dice el apóstol Pablo. Pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. Entonces, cuando es tomado Moisés para dirigir a este pueblo, miren lo que pasa. En el Éxodo 4 dice así: entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Miren lo que está haciendo nuestro Señor para que Moisés entienda. Esa vara que tenía en su mano, la dejó en tierra, y se convirtió en una serpiente, una culebra. Y Moisés corría, ¿cierto? Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó por la cola,
y tornóse vara en su mano. ¿Qué le está demostrando? Un palo, imagínense usted, un palo, en un instante pasa a ser una serpiente viva. Después la vuelve a tomar y se vuelve a transformar en palo. Está mostrándole que tiene poder por sobre las cosas, ¿cierto? Y Moisés ahí estaba, pero es que no van a creer, es que iban a decir, ¿dónde te apareció? Dice, verso 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y díjole más Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cómo la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, blanca. Tiene que haberse turbado Moisés cuando vio su mano. Y dijo, vuélvala a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volvió a sacar del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne, sana nuevamente. Primero una vara, después su mano. Con esto te van a creer. No pongas peros, no pongas piedras en el camino. Soy yo el que te toma por siervo. Pero ¿qué desea? No van a creer. Busca otro mejor. Después, verso 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derrámalas en tierra, y volverse a aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. ¿No creen estas señales? Bueno, estas aguas van a ser sangre. Dos tremendas señales que le hace a Moisés, a este hombre que tenía por tarea, ¿cierto?, sacar a este pueblo de Egipto y llevarlo a una nueva tierra, que en figura sería sacarlos del mundo al reino de Dios. Dos tremendas señales le hizo para que crean que yo estoy contigo. Las vivió en carne propia. ¿Pero qué dice Moisés? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras ni de ayer ni de antes de ayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Así que no me ha entendido Moisés. Está mostrando dos tremendas señales. Y así todo sigue colocando trabas. Desde que nací que soy torpe para hablar. Ese era tartamudo. No se le entendía lo que hablaba. Y a pesar de que el Señor le mostraba estas grandes señales para que ellos creyesen que Dios hablaba por medio de él, seguía colocando excusas. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo seré en tu boca. No eres tú el que va a hablar, tú eres un instrumento. Yo seré en tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Nosotros lo que hablamos no lo aprendimos en la universidad, no lo aprendimos en el colegio. Esto es una palabra, una revelación que viene de Dios y la entrega a quien Él quiere. Hemos creído una forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Cuando el Señor nos toma por instrumento, debemos ser fieles a aquel que nos llama. Y no empezar a colocar nosotros trabas. Nosotros no somos los que vamos a hablar. Lo que comentaba el hermano Alex en la predicación anterior, ¿se recuerdan? Cuando estén presentes ante los reyes, no se apresuren en lo que van a hablar, porque yo les daré las palabras. Pero aquí Moisés, viendo dos señales grandes, una vara que se transforma en serpiente y su mano sana a leprosa, más que claro era, ¿cierto? Tú tienes el poder. Pero sin embargo sigue colocando problemas, pero es que me cuesta hablar. Yo hablaré por ti. Yo te diré lo que vas a hablar. Porque recordemos que lo que hablamos son palabras de sabiduría, de Dios, no de este siglo, que se desvanece. Entre perfectos, dice la Escritura. Por eso es que nosotros debemos estar calladitos, porque no somos nosotros los llamados a declarar nuestras verdades, sino que es a declarar la verdad que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Yo te enseñaré lo que hayas de hablar.
Y él dijo, ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y enviándote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, vemos acá en el ejemplo de Moisés que muchas veces cuando se nos pide un trabajo, a veces nosotros nos miramos y decimos, es que no sé mucho, es que soy muy nuevo. Y ahí es cuando uno empieza como a confiarse en sus capacidades. Si soy capaz, sí, digo que sí. Pero si no me encuentro capaz, digo que no. Aquí, hermanos, esto es de Dios. Dios pone en el corazón de los hombres lo que hemos de hablar. Somos instrumentos. Entonces, cuando no hay una fidelidad, ser fieles a aquel que nos llamó, corremos graves peligros. Todos aquellos que hablamos, desde el pastor hasta el último hermano, porque todos debemos hablar esta palabra, pero Dios igual hizo un orden, ¿cierto? Pero todos debemos declarar esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo murió y resucitó en favor nuestro. Murió por nuestros pecados y nos dio vida con su resurrección y entrada a su reino. Eso debemos declarar. Entonces es importante, estimado hermano, que cada persona que tiene la tarea de entregar la palabra de Dios se pegue a ella y sea fiel a la enseñanza del Evangelio. Porque el despreocuparse y apartarse de la Escritura tras los propios pensamientos, aplicando filosofía o lógica, vamos derechito al despeñadero. Fíjense ustedes lo que pasaba con los hermanos en Corinto. Aquellos que tenían la labor de enseñar, de instruir, de corregir, empezaron a envanecerse en la sabiduría humana, tomando decisiones más carnales y no conforme a como Dios ordenaba, se empezó a desbarrancar la iglesia. Al punto terrible que ocurrió un hecho que ni siquiera entre los gentiles se hablaba. El hijo tomó a la mujer del padre y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían la tarea de instruir se alejaron, se envanecieron en sus propios discursos. Y como consecuencia, estaban llevando, como dije, al despeñadero, a la iglesia. También ocurrió lo mismo con los de Galacia, que se les predica el Evangelio, se gozan en él, pero después se quieren perfeccionar conforme a la carne, siguiendo rituales. ¿Qué nos fascinó? Pregunta Pablo. Es de cuidado, hermano, de ser fieles a lo que nuestro Señor nos declaró. Él levantó a hombres, en su tiempo a los profetas, en otro tiempo su hijo y apóstoles, los cuales fueron fieles, a pesar de que eran hombres sujetos a vanidad igual que todos nosotros. Y quizás como Moisés también en algún momento se encontraron torpes, pero entendieron, por medio por el Espíritu de Dios, que eran instrumentos y que Dios es el que iba a actuar por medio de ellos. Por esa razón podemos escuchar esa sentencia, ¿cierto? Cada vez que han llamado, que decían, heme aquí, envíame a mí. Ya no confiaban en sus propias fortalezas, sino que confiaban en la poderosa palabra de Dios. Elías, cuando por revelación se le muestra el reino, él cae como muerto. Se ve hecho nada ante la santidad de nuestro Dios, que como dice el apóstol Pablo después en Juan, ya es Jesucristo. Pero el tema es que no son nuestras capacidades, sino nuestra competencia viene de Dios. Por lo tanto, eso es lo que debemos tener presente, ser hallados fieles. Cuando uno quiere aplicar las enseñanzas humanas en ser un poquito tolerante, no ser tan drástico, ¿cómo vamos a ser tan pesados? No, pues el apóstol Pablo no dejó pasar la falta de Pedro cuando se comportaba de una forma con los judíos y después con los gentiles. Y eso estaba provocando confusión. ¿Y cuál es el peligro de eso? La muerte. Porque los gentiles iban a pensar que la mejor manera de vivir como cristianos era vivir de la manera judía, siguiendo todos los rituales. Y no, porque en Cristo estamos completos.
No necesitamos de rituales. Y Pablo dice que era de condenar lo que estaba haciendo el apóstol. ¿Se dan cuenta cuando uno mira un poquito para el lado o quiere aplicar un poco la filosofía humana? Es de cuidado. Cuando queremos aplicar la enseñanza de Dios al formato humano, caemos en esta tolerancia, en esta ceguera, en la cual no nos percatamos de las cosas que acontecen. Y aquí Dios movió el espíritu, ¿cierto?, de los hermanos de Cloé para llamar a Pablo, porque los corintios estaban todos calladitos, ellos seguían haciendo sus rituales como que estaban todos bien, como si hubiesen hecho bien, como dice Isaías, ¿cierto?, con respecto al pueblo, que hacían oraciones, hacían ayunos y todas las cosas como si hubiesen obrado justicia, pero su corazón muy lejos estaba de Dios. Y aquí, cuando los hermanos instruyen a Pablo con lo que estaba pasando, Pablo toma carta en el asunto. Recuerden ustedes, lo que acontece ahí, como dice en el capítulo 5, con respecto al que tomó la mujer del padre, eso no se había visto entre los gentiles, no se hablaban eso, y sin embargo aquí estaba ocurriendo, y nadie decía nada. Por eso que el apóstol nos dice en Corintios 4:2, más ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Qué importante lo que dice el hermano. Cada uno sea hallado fiel. ¿Para qué? Para que no acontezcan estas cosas, porque Satanás, como ya sabemos, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar y mostrando cosas, ¿cierto?, que humanamente nos gustan, para que las deseemos con mayor amor al reino de Dios. Entonces, el que está a cargo, el que es puesto para enseñar, no se apega a la Escritura, no es fiel a la Escritura, hay un riesgo grande, a tal punto que nos puede llevar a la muerte. Siempre el que habla debe preocuparse de presentarse a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga claridad en la gran obra de Dios en Cristo por nosotros, para que el fundamento sea firme y así no ser movidos de ninguna estratagema de hombre, que con astucia dice, usan las artimañas del error. ¿Para qué? Para provocar este descarrilamiento. Y que no se nos diga que nos fascinó. Entonces, el que habla tiene que ser aprobado como un buen obrero. Un obrero malo, sabemos las consecuencias. Cuando edifica, no lo hace conforme a la regla, sino que lo hace como él quiere, y al final del día esa casa se cae. Puede verse bonita, en apariencia, pero no va a resistir un temblor, no va a resistir un viento. Por eso es que cada uno en su tarea debe ser un profesional, por decirlo así, no un maestro chasquilla, porque el maestro chasquilla las cosas no las hace bien. Por lo tanto, aquí no podemos tener un predicador chasquilla, un pastor chasquilla, un evangelista chasquilla, un maestro chasquilla, porque el resultado va a ser nefasto. Y lamentablemente podemos ver por la Escritura cuántos sacerdotes, cuántos maestros fueron chasquillas, y mucho pueblo pereció. Satanás es astuto en poner todas estas herramientas que tiene del engaño para provocar en el hombre ir tras cosas que en apariencia son buenas, pero al final es de muerte, porque busca la muerte del hombre. ¿Y cómo? Provocando que el hombre peque, que no busque a Dios, que se mantenga en tinieblas, que haga cosas que no son correctas, conforme a la verdad de Dios. Y como consecuencia de Dios viene el castigo, porque la paga del pecado es muerte. Por eso que el apóstol Juan Tomás de Habacuc, cuando dice que el justo por la fe vivirá, como dice en Apocalipsis, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que retiene esta verdad y es fiel a ella hasta el final, este es el que va a ser parte del reino de Dios. No el que la tiene por un tiempo, o el que vive creyendo que está muy bien lo que está haciendo. ¿Se recuerdan ese rico que se creía muy prudente, muy sabio, cuando dijo voy a hacer su bodega, voy a hacer una más grande para poder guardar, para tener para mi vejez?
proyectándose en el futuro, ¿qué pasó con él? Eso, hoy viene por ti. Y hasta ahí llegó su trabajo. Entonces, hermano, importante es que todos nos preocupemos de ser buenos obreros, buenos trazadores de una verdad. Y esa verdad es la de Dios, no la mía. Porque mi verdad viene de un ser que está corrupto, de un ser que no busca a Dios naturalmente y que nos gustan las cosas que vemos y sentimos lo terreno. Pero la verdad que Dios nos declara que hablemos está más allá de nuestra esencia. Porque esta verdad, cuando nos es revelada, provoca que un individuo que es inclinado al mal, naturalmente, haga cosas que le son contrarias, como amar, como perdonar, como sobrellevar, y eso solamente es movido por el Espíritu de Dios, a partir de una verdad revelada. Pero cuando aquel que tiene que enseñar no es fiel, como dice el apóstol, no es hallado fiel, esto se empieza a disipar, empieza a diluir, y ahí empiezan los problemas. Toda esta enseñanza que Dios ha revelado por medio de los hombres que Él levantó en tiempos pasados y ha levantado en tiempos presentes, son para la perfección de los santos, para que todos lleguen a un mismo entendimiento. Porque, ¿qué estaba pasando con los hermanos de Corinto? Habían disensiones, habían peleas, habían partidismo, había ceguera, porque ninguno declaró y apartó a aquel que tomó la mujer del padre. Miren qué terrible el punto que se llegó. Entonces, debemos, como dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 2:15 y 16, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Diciendo de otra forma lo que dijo a los corintios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y no se le va a caer en la casa. Oiga, maestro, mire, usted me hizo esta casa, mire cómo está. Oiga, pero es que resulta que yo pensé, que yo creí, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pablo dice: yo como perito arquitecto, puse fundamento. Y un cuidado, cuando uno vea cómo sobreedificar, no coloquemos otro fundamento sobre el que ya está puesto. Usted, hermano, y yo, no queremos ser avergonzados por causa de lo que hablamos, seamos obreros que te hacemos bien esta palabra. Porque hay muchos en la Escritura y en los tiempos contemporáneos que han sido avergonzados porque son malos obreros. Satanás ahí hace su fiesta, empieza a cambiar este evangelio. Pero como dice Pablo, no que haya otro, que no es que haya otro evangelio, sino que el que está lo empieza a deformar, a hacer un Frankenstein, aplicando conocimientos humanos para interpretar palabras espirituales. Y eso no se conjuga. Porque Pablo les dice a los corintios que no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales. Miren lo que llega a pasar cuando el obrero, o el dispensador, o el maestro, no es fiel a lo declarado por Dios y quiere poner su propia impronta. Y para ser un buen obrero que te hace bien la palabra, evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Eso es lo que pasa cuando empezamos a mezclar las cosas, lo espiritual con lo carnal. Ya estamos a hacer esa mistura y no, pues si yo me porto bien, no, si yo hago todo esto. Y no estamos dando cuenta que el hijo tomó a la mujer del padre. Pero creemos que estamos bien. Satanás engaña. Por eso que es importante al que enseña sea un hombre hallado fiel, que sea un buen obrero, aprobado. La alabanza que importa no es la del hombre, sino la de Dios. En Él debemos ser hallados. Por eso que Pablo dice que prefiere ser hallado en Él y no teniendo su propia justicia, porque la propia lo llevaba a la muerte. Vamos a Efesios, porque es importante que el que hable conforme a la enseñanza que Dios nos reveló. Mira el apóstol Pablo, él se preocupa mucho de este tema.
en todas sus cartas, está muy preocupado de que cada uno esté claro en esta enseñanza. Porque Pablo en algunas ocasiones predicaba, enseñaba, partía a otro lugar y ya está nuevamente quedando atrás. Por eso que reprenda a los de Galacia. ¿Quién nos fascinó? Somos Gálatas insensatos. Duras palabras del apóstol. Pero como también hemos visto, en esa dureza hay amor, porque quiere corregir, quiere volver a limpiar esos oídos para que no oigan, ¿cierto?, estas palabras malignas de nuestro adversario, que como ya sabemos, usa con mucha astucia las artimañas del error. Dice en Efesios 4:11, y asimismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores o maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que es importante, hermano, que cada uno que toma la palabra sea hallado fiel, sea un buen obrero, que te hace bien esta palabra. Porque esta palabra, bien entregada, va a provocar que el oyente que está siendo instruido, que ese edificio que se está construyendo, esa casa, esté firme. Pero cuando vengan los malos tiempos, quede parada. Pero cuando el maestro pone oído a cosas que no corresponden, no se va a preocupar del fundamento. Le va a dar lo mismo. Ah, la arena no, si la arena igual sirve. Igual va a sostener la casa. ¿Se acuerdan lo que pasó en Valparaíso con esos edificios que construyeron las dunas? Tuvieron bastante tiempo ahí. Y decían los arquitectos, ven que no estábamos tan errados, miren, ahí construimos. Miren que tan bonita. Pero bastó que la lluvia sea un poco mayor de la normal para demostrar que fue un error. Y ese arquitecto, ese obrero, quedó avergonzado, que tiene que dar explicaciones ahora. No, lo que pasa es que llovió mucho. Bueno, ¿usted no consideró que podía llover mucho? No, es que por muchos años casi no había lluvia. Ah, entonces por esa razón no iba a llover nunca más. Dando explicaciones de un profesional, al que es tomado por maestro, y usted no tenía que hablar conforme a la verdad. Sí, pero es que yo quise hablar un poquito más humanamente para que los hermanos entendieran mejor. Pero mire, está derrumbando el edificio. Y usted es culpable de eso. Los maestros, pastores, evangelistas, son para la perfección de los santos, para la edificación de ellos, para que estén bien fundados, edificados sobre la roca. Por eso es que es importante ser hallado fiel. Por eso es importante ser un buen obrero del Señor y no un chasquilla. En lo que respecta al Evangelio, el chasquilla se condena. Y no hay medias verdades. O se cree o no se cree. No es que creo a medias. ¿Qué dice el Apocalipsis con respecto a los tibios? Vomitaré de mi boca. Los primeros en la lista son los cobardes. Fíjense ustedes, pero ahí en el capítulo 20, a la medianía del capítulo, los cobardes parten en la lista de estos que son condenados, los temerosos. Entonces dice, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos, incluye Pablo, ¿no? Para que ustedes lleguen, todos lleguemos. Porque todos necesitamos ser enseñados y abrazar esta verdad. A la unidad de la fe. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Recuerden ustedes los primeros capítulos. Habían disensiones, ya no había unidad. ¿Y por qué? Porque empezaron a mezclar lo humano con lo espiritual. Y al punto que sobreabundó lo carnal y su vista se cegó. Y no eran capaces de ver el pecado propio y el del otro. Como se dice en chileno, todos tenían tejado de vidrio, así que nadie se atrevía a apuntar al otro. Porque el otro igual es, y tú, y mírate tú. Entonces, ¿cómo se aplicaba justicia? Si no había una regla. ¿Por qué? Porque se la desechó. Se dejó de lado la enseñanza. Porque Dios no va a pasar por inocente al culpable. El que es culpable pagará su culpa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo.
Y con esto, ¿qué ocurre? Que ya no seamos niños fluctuantes. Si estamos firmes y bien fundados por causa de esta palabra, no seremos niños fluctuantes. Iremos de aquí para allá. No estaremos en función de mis sentimientos. Oh, hoy día amanecí, pero con todas mis ganas de hacer todas las cosas, así que amo al Señor y voy a hacer todo. Y mañana amanezco triste porque, no sé, alguien me dijo una mala palabra, o me despidieron del trabajo y se me derrumbó mi Dios porque ya no estuvo conmigo, me dejó solo. No, hermano, no depende de cómo usted o yo me sienta. La gloria siempre debe ser con nuestro Dios, porque mientras mantengamos la fe, estamos en el camino, si es que no partimos antes, y si Cristo viene cuando estemos vivos, va a ser parte de su reino. Ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra fortaleza. Por eso que es importante que la enseñanza sea bien dada, bien entregada, que se quiera a aquel que nos tomó por ministros competentes, por la aprobación de nuestro Dios, no por la propia. Entonces ya no seamos niños fluctuantes, no seríamos niños fluctuantes, llevados de doquiera viento de doctrina. No, porque pondríamos oídos. No. Esto no lo dijo el Señor Jesucristo. Me recuerdo en tiempos que estuve en la iglesia bautista siendo joven, ocurrió una situación con dos personas, la misma situación. La diferencia que una de esas personas era la hermana del pastor, la otra no. Y al aplicar justicia, con una fue benevolente y con otra fue severo. ¿Por qué? Porque al no entender el amor de Dios, y uno quiere aplicar humanamente como entiende las cosas, favorece a uno en virtud del otro. El pecado fue el mismo, la falta fue la misma. A una se quitaron todas sus atribuciones como miembro de la iglesia, a la otra como en parte. ¿Se dan cuenta? Y acá, cuando este hombre toma a la mujer del padre, no aplicaron ni una ni la otra, porque estaban todos ciegos. Pero fíjense ustedes lo que pasa en las iglesias, cuando no es fiel a la palabra, de acuerdo a quién es la persona que está sometida a juicio, se le aplica más o menos justicia. Y la paga del pecado es muerte. El que no retiene esta verdad está en muerte. Y nosotros no somos llamados a cortar. Y en las iglesias los apartaban. No había misericordia, no había amor de Dios reflejado en eso, sino que un juicio humano y severo. Por eso que nuestro hermano David, cuando tuvo que escoger quién lo juzgara, él nunca le pasó por su mente ser juzgado por los hombres, sino que por Dios, sabiendo que Dios lo podía cortar de una plomada. Así y todo, prefirió ser juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque es grande en misericordia. Y el hombre es inmisericordia. Lo habrían despedazado a David los hombres. Y él escogió ser juzgado por Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cómo las iglesias cometen errores graves cuando no se son fieles a la verdad? Por eso es que es importante que seamos buenos obreros. Y nosotros no somos llamados a juzgar ni a cortar. Podemos instruir y aplicar la justicia de Dios conforme al Evangelio, ¿cierto? Si depende de la situación, apartar a la persona, como dice el apóstol Pablo con respecto a este hombre, aparten y entréguenlo a Satanás, porque quizás Dios en su misericordia, en el intertanto que está afuera, mueva su corazón y lo vuelva a su redil. Y vemos en la segunda carta de Corintios que acontece eso. Se menciona a este hombre, integrado nuevamente a la iglesia, y una gran falta que tuvo, pero hubo de parte de Dios misericordia. Y ese corazón estaba desbordado en la impiedad, se humilló ante Dios. Así como este hijo pródigo, que cuando estaba en lo más profundo de la decadencia, recordó lo que tenía con el Padre y lo que había despreciado, y vuelve a arrepentir. Y el Padre lo espera con los brazos abiertos. Pero sin embargo, su hermano que estaba ahí se molestó sobremanera y no entendió. Se dan cuenta que él vivió creyendo que estaba dentro de lo mejor, pero sin embargo, al momento de aplicar la justicia y la misericordia que aplicaba el Padre, no la quiso aplicar. El hermano muerto estaba, más ahora vive, y hizo una grande fiesta, pero su hermano estaba molesto, cuando tendría que haber estado tan alegre como el Padre. Hay alabanza en el cielo, alegría cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura. Por eso cuando nosotros hablamos y corregimos, se debe corregir conforme
al Evangelio, no conforme a lo que yo creo que son las cosas, porque vamos a equivocarnos. Y recuerden ustedes que cuando al Señor le dicen que en el campo que habían sembrado trigo, habían puesto cizaña en la noche, ¿qué dijeron ellos? Vamos a sacar toda la cizaña. Y que le dice, no, 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 no. No sea que sacando cizaña también saquen un trigo. Dios a su tiempo cosechará y apartará la cizaña del trigo. Él es el que hace esa tarea. Nosotros debemos corregir. Y el Señor también nos dejó reglas en la Escritura. Hablar con la persona, personalmente, con testigos, con la iglesia. Y si no, aún así, no hay arrepentimiento, teniendo por gentil y publicano. Pero incluso en esa instancia, mientras haya vida y esperanza, como dice David, orar por esa persona. Porque si Dios restauró a este hombre que tomó la mujer del padre, también puede restaurar a este otro. Entonces, cuando estamos bien fundados, no seremos niños fluctuantes, llevados a lo que era viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Por eso que es importante, hermano, que estemos bien fundados. La importancia de guardar lo que se nos ha encomendado es vital, porque eso nos va a hacer estar firmes en el día malo. Esta casa no se va a derrumbar con el viento ni con la lluvia, porque está su fundamento puesto en la roca. Porque el que nos habló, el que nos declaró esta verdad, un buen obrero, que no tiene que avergonzarse. Iba a decir, hice lo que el Señor me pidió que hiciese, un siervo inútil. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar una verdad, la cual nos abre la puerta al reino de Dios. Pero esta palabra tenemos que tenerla y guardarla todos los días de nuestra vida. ¿Pero qué dicen en algunas iglesias? Cuando uno escucha y habla con alguien de una iglesia, no, si yo recibí al Señor hace 15 años, yo levanté mi mano, y mi confianza está en que levanté la mano hace 15 años, y uno lo observa en su forma de vivir, se lleva mal con el vecino, se lleva mal con todo el mundo, en su actuar no se ve amor, pero él dice, no, yo soy un hijo de Dios porque el Señor no me puede sacar de su mano. ¿Se dan cuenta cómo los engaños pueden destruir esta casa? Porque estas personas empiezan a confiar en ese acto, porque yo también así lo pensaba cuando joven, participaba en la iglesia, y luego también ustedes, lo que cada uno participó en una iglesia, debe recordar quizás de esas cosas, y en eso estaba puesta su confianza, y no importa cómo uno viviera, porque lo importante era ir a la iglesia. El pueblo judío dio grandes señales que, como siempre repito, ni usted ni yo vimos, y así todos fueron engañados. Y a cada uno se confía, no, pues yo voy a la iglesia todos los domingos, también los miércoles, los martes, o voy a los jóvenes, que estudian la escritura. Los judíos vieron cosas que usted ni yo hemos visto, y Satanás los engañó igual. Y como dice el apóstol Pablo, de muchos de ellos Dios no se agradó, y quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque mezclaron las cosas. Lo espiritual con lo carnal, y quisieron sellar lo espiritual conforme a la carne. Y la carne nos va a llevar solamente a la muerte. Por esta razón es necesario poner oído a la enseñanza, bien abiertos los oídos. Pablo se preocupó mucho, como dije, de esto, que tengamos claridad. Nos instruyó a todos, nos hizo ver cuán perversos somos para ver la gran obra de Dios en Cristo, ese grande amor que nos sacó del fango, de la miseria, de esa llaga podrida que por causa de la fe en Jesucristo es transformada, cuando venga nuestro Señor, a un cuerpo de luz. Tendremos el cuerpo de Cristo, imagínense, una llaga podrida va a tener el cuerpo de Cristo. Pero Satanás quiere que usted no piense así, y que se quede entrampado en las cosas terrenas y no vea su pecado. El hermano Oscar comentaba, ¿cierto?, en su estudio anterior, que somos muy dados a ver la paja en el ojo ajeno. Todos andamos mirando la paja en el ojo ajeno, y nos vemos el tremendo tronco que tenemos en nuestro ojo. Y esa es la naturaleza propia del hombre, buscar siempre el problema en el otro, porque si yo encuentro un problema en el otro, me estoy justificando de mi problema. Y creo que con eso ya estoy bien, porque el otro sí que es malo, porque siempre hay alguien más malo que uno, siempre. No entendiendo que la Escritura encerró todo bajo pecado. Todos pecamos.
y no entendiendo que la humanidad fue condenada y fue destituida de la gloria de Dios porque amaba las tinieblas y no quiso ir a la luz. Y de esa condición tan adversa, por misericordia, el Señor nos rescata. Por esa razón, el que habla tiene que ser hallado fiel, tiene que ser un buen obrero, que te hace bien esta palabra, para que todos podamos llegar al reino de Dios. Esa es la carrera, la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y que todos lleguemos a esa plenitud, a esa estatura. Por eso es importante anhelar este reino y no seguir estas fábulas que Satanás nos pone por delante. Si usted se pone hoy día a escuchar en la radio, o por la tele, o por YouTube, cualquier programa religioso, vea usted dónde están los énfasis. Y va a haber mucha gente, cientos de personas escuchando a un hombre que los énfasis están puestos en cualquier parte, menos en la obra de Cristo. Y uno puede decir que no fascinó. Porque ellos creen que por saber que Cristo murió por los pecados es suficiente. Satanás le dijo en el huerto, cuando comieron del fruto, no moriréis. Y Dios le había dicho que iban a morir, ¿cierto? No moriréis. Y Adán vivió casi 1000 años, 900 y tantos años. Yo siempre digo, bueno, ¿quién mintió entonces? ¿Mintió Dios que dijo que iban a morir y no murieron? ¿Dijo la verdad Satanás que dijo que no iban a morir y vivió casi 1000 años? Pero resulta que murió, ¿no? Como decía el hermano Oscar, grande la misericordia del Señor, porque pudo haber muerto en ese minuto, y fue misericordioso, porque en ese trayecto otros fueron naciendo y fueron creyendo. Otros no creyeron, pero algunos sí creyeron. Tenemos a Abel, que creyó, más Caín no creyó, y actuó conforme a como Satanás actúa. Envidia, celo, a punto de querer matar al otro. Más el otro actuó en conformidad a lo que Dios nos pide, en amor. Y ahí está el choque. Por esa razón, cuando Pablo pide que este hombre sea entregado a Satanás, por lo mismo, porque en el tiempo que iba a vivir, en esa misericordia que nos recordaba el hermano Oscar, Dios podía mover el corazón de él y de los otros también. Y lo hizo así. Pero fue apartado, tenía que ser apartado. Y con ese gesto fue remesón para todos, porque todos estaban en pecado. Y Sarder era el más grave. Y para Dios, la paga del pecado es muerte. Y esta es rechazar la obra de Dios en Cristo por nosotros. Y poniendo por delante las cosas que podemos ver y tocar. O vivir, como decía el hermano José, a la teología de Frank Sinatra, a mi manera. Como yo veo las cosas, me voy moviendo. Esto es bueno, lo hago. Esto es malo, no lo hago. Pero según mi criterio. Un criterio deforme. Un criterio entregado a inmundicia. Ya lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y 2. Tenemos una mente reprobada. Entonces una mente reprobada podrá discernir, a no ser que sea asistida por el Espíritu de Dios, no puede por sí misma. ¿Por qué usted y yo perdonamos a aquel que nos hace mal? ¿Por qué usted y yo sobrellevamos a aquel que nos maltrata? ¿Por qué usted y yo no odiamos a aquel que nos está haciendo un daño? Aunque humanamente hay una lucha, ¿cierto? ¿Pero qué nos retiene? Este conocimiento, bueno. Este conocimiento que nos ha sido revelado por hombres que fueron fieles a la enseñanza que Dios estableció. Porque de lo contrario, estaríamos en la otra cancha. Y eso se ve mucho, lamentablemente, hermano, en las iglesias que nos rodean. Hay mucha rabia en algunos contra el otro, sin embargo, están en la iglesia cantando. Siempre pensaba esto con respecto más que nada al ejemplo que se ve más, puede ser en otro lado también, pero en Estados Unidos. No sé si hoy día, pero en un tiempo sí. Hoy día yo creo que también puede ser. Una iglesia de puros negros, cantando al Señor eufóricamente, alabando, llorando, y salían de ahí y despreciaban a los blancos. ¿Dónde está el amor de Dios reflejado en eso? O una iglesia de puros blancos, la misma historia, cantando, alabando, dando gloria a Dios, etcétera, etcétera. Salían de la iglesia y despreciaban al negro. ¿Dónde está el amor de Dios reflejado en eso? Cuando Dios, de los dos pueblos, es un solo pueblo. Él no hizo diferencia. ¿Y por qué los hombres hacen diferencia? Porque aquellos que están para enseñar, instruir, mezclan lo carnal con lo espiritual y sale un Frankenstein. Entonces sus hermanos negros
se desprecian a los blancos o los blancos a los negros, ellos no se dan cuenta que están actuando mal, porque su enseñanza fue así, no lo vean mal. Era como parte de la cultura se mezcló con la fe. Y no, pues, si Dios en Cristo no hizo diferencia, ¿quiénes somos nosotros para hacer diferencia? Y ahí está cuando la enseñanza se distorsiona, cuando este obrero no traza bien esta palabra, sino la traza conforme a lo que él piensa que son las cosas, quiere ser el puente entre Dios y los hombres. Y ahí el abismo está a la vuelta de la esquina. A no ser que Dios, por su misericordia, como hizo con Pablo, lo ponga ahí ante los hermanos para exhortarles y recordarles nuevamente el Evangelio de Jesucristo y que se recreen en esa verdad y salgan del abismo. En consecuencia, hermanos, debemos estar firmes y retener la doctrina que nos ha sido revelada por misericordia, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Recuerden ustedes, Cristo en la cruz, un bandido a un lado, otro bandido al otro lado. Los dos bandidos y Cristo sabían que iban a morir. Más sin embargo, Dios movió el corazón de uno y al que vio al lado no vio un bandido, vio al Hijo de Dios. El otro miraba y miraba a un bandido, a dos bandidos. Pero uno miraba dos bandidos y no tres. Uno le pide, acuérdate de mí. El otro se mataba a la risa, despreciaba, sabiendo que iba a morir. El daño que hubo en él, por parte de Satanás, ¿cierto? Y por parte de la clase o la élite religiosa del minuto, porque también tiene que ir a una sinagoga ese hombre en algún minuto, o escuchado, no le fue suficiente. Valía más, ¿cierto? El engaño, engañar a otro, aprovecharse del otro. Y en ese minuto de la muerte, uno podría decir, ¿cómo no se arrepintió ahí? A punto de morir. No es de todos la fe. Dios la da a quien Él quiere. Y en la misma instancia, uno reconoce a Cristo como Señor y el otro lo vio como un simple bandido. ¿Quién fue bienaventurado? Aquel que lo vio como Señor. ¿Quién le puso en el corazón a ese hombre que el que estaba ahí era el Hijo de Dios? El Espíritu de Dios. Porque por nuestra naturaleza no le buscamos, por lo tanto, no es que salga de nuestra inteligencia. Eso no es propio, hermano. Como decía el hermano José, es un milagro que usted y yo creamos. Es porque para el grueso de la gente es locura. Pero para nosotros, dice el apóstol, es poder de Dios para salvación. Entonces, lo importante es que retengamos esta verdad, perseveremos en ella, la guardemos, seamos vigilantes, porque no es de todos la fe. Y si la tenemos, seamos agradecidos, hermano. No cambiemos la verdad de Dios por la mentira del hombre, como muchos lo hicieron, y como lo siguen haciendo, y lo harán hasta que Cristo venga. Recuerden ustedes que va a llegar un minuto, cuando este inicuo se levante, cuando aparezca, tendrá un falso profeta, que hará que una imagen de piedra hable, hará que caiga fuego del cielo, va a engañar a muchos, le dirá, adoren a esa imagen, márquense, para que puedan vivir. Y con eso sentencian su existencia, porque el que adora y se marca es condenado, porque no está escrito en el libro de la vida. Pero todos aquellos que guardemos la fe en ese instante, ¿qué debemos hacer? Arrancar. ¿Se recuerdan ustedes cuando dice Cristo en Mateo 24 y en Lucas, cuando veáis que la ciudad está rodeada, ¿cierto?, de ejércitos, dice el que está en el cerro no descienda, el que está acá no baje, pidan que no sea en invierno ni en sábado, por causa de la dureza del judío, que el día sábado tenía que estar en la sinagoga. ¿Qué ocurrió cuando llegó Tito Flavio Vespasiano el año 70 y circundó todo Israel? Muchos judíos no pusieron oído cuando nuestro Señor les declaró, y fueron muertos millares, y millares fueron llevados cautivos. Pero aquellos que pusieron oído a esa palabra, hicieron, no bajaron, se quedaron donde estaban y huyeron. Pero aquel que no dijo, no, hoy día es sábado, sé que fue sábado, no sé qué día fue, pero hubiese sido sábado, no, pues hoy día tengo que ir a la sinagoga. Y aunque vea esos ejércitos, igual, otro grupo de romanos que viene para acá nomás, no lo considera. En el tiempo postrero, la señal que viene, ¿cierto?, que va a ser quemada Roma, es lo que impide que este inicuo aparezca. Y cuando veamos a Roma quemada, recordemos lo que le dijo Cristo también en su tiempo a los judíos.
los que estén acá no vayan, porque una vez sacado lo que impide, empieza este inicuo tu reino, y se opondrá contra todo lo que se llame Dios. Él será el objeto de oración y empezará la persecución con este falso profeta que les nombraba. Muchos se van a adorar y se van a marcar. Seguirá a los santos y los vencerá. Muchos creyentes morirán por causa de la fe de Jesucristo. Otros serán levantados cuando Cristo venga, porque su tiempo, un tiempo breve, no sabemos cuánto, pero una vez que Él empiece a reinar, la venida de Cristo está ahí, porque Él lo destruirá con el esplendor de su venida, a Él y al falso profeta. Por eso es importante, hermano, que estemos firmes en esta verdad, para no ser movidos, y que nuestra esperanza esté siempre terrena, ya sea que nos toque pasar por esa circunstancia, lo que nos va a ayudar y sobrellevar todo lo que podamos pasar es esta esperanza de vida en Cristo Jesús. Vea usted lo que dice en hebreo con respecto a estos que fueron encarcelados, azotados, muertos, aserrados. Ellos sufrieron esa muerte terrible observándola, pero glorificaron a Dios. No tuvieron miedo a eso, porque la gloria venidera no se compara con este padecimiento, a pesar de que fueron aserrados de una muerte terrible. Otros fueron quemados, ¿cierto?, en el tiempo de la Inquisición. Así que, si hermanos, se nos toca, no seamos de estos cobardes, de estos que se escandalizan y se apartan, como pasó con muchos que estuvieron al lado del Cristo, o al lado de Pablo y al lado de muchos otros, que se apartaron, engañados por el diablo, porque no, esto es mucho para mí. No, hermano, debemos estar firmes, para cuando venga el tiempo malo, lo soportemos por causa de la fortaleza que Dios nos da en Cristo Jesús. En el mundo tendremos aflicción, dice el Espíritu, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y venció a Satanás, y él sabe que fue derrotado. Sigue siendo poderoso, pero fue derrotado. Y nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Y recordemos también que en el camino quedarán muchos, porque también por la Escritura entendemos que hay hermanos temporales, están por un tiempo, y después los afanes, las aflicciones, las riquezas, empiezan a poner por sobre la obra de Dios. Eso lo relata también Mateo, ¿cierto?, en la parábola del sembrador. Es clara. Como dice el Escritura también, que llamados y escogidos, que es lo mismo. El escogido de Dios es aquel que va a permanecer, va a poner oído siempre a lo que Dios nos revela por boca de aquellos hombres que Él levantó. Y vamos a ser fieles a esa palabra. Ser buenos obreros en la enseñanza. Debemos agradecer a Dios que hasta aquí nos ha sostenido. Uno mira para atrás, son bastantes años que hemos estado unidos en la fe. También en estos años hemos visto como algunos se descaminaron de la fe, siguiendo estas fábulas, siguiendo estas cosas terrenas y aplicando, ¿cierto?, a la parte intelectual humana para cómo conducirse como en una vida cristiana. No, se descamina. Algunos de ellos han muerto, otros aún están vivos. Debemos recordarlos siempre a ellos también en la oración, como Pablo lo hacía, para que en el tiempo que estén vivos pueda Dios, ¿cierto?, en su misericordia, mover su corazón y que piden a Dios perdón, como lo hizo el hijo pródigo, como lo hizo ese hombre que tomó una mujer del padre, como lo hicieron otros. Porque como hemos visto, muchos de estos no andan, ¿cierto?, entonces conforme a la enseñanza. Las cosas que son imposibles para nosotros, para Dios es posible. Eso también lo tenemos claro. Y ahí donde nosotros nos entregamos y nos confiamos. Como le dijo a Moisés, soy yo el que voy a hablar por ti. No me pongas pero. Yo hablaré. Porque tú vas a hablar lo que yo te diga que hable. O como dice el Evangelio, ¿sí?, cuando te pongan, los llamen frente a las autoridades, no se apresuren en hablar, porque Dios tiene las palabras. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo estuvo ante príncipes y no se apresuró a hablar. Escuchaba los descargos y decía, ¿qué tienes que decir? Y Pablo reposadamente hablaba conforme a la verdad de Dios, mostrándoles el Evangelio de Jesucristo y que se arrepientan. Por ahí alguien le dijo, por poco me persuades. Otro le dijo, oye, no, ya me ha hablado mucho ya, así que no, ya no quiero hablar más contigo.
Entonces, no nos apresuremos. Pablo se enfrentó a César y fue muerto. Él sabía que iba a morir, pero él no reclamó, porque él dijo antes, ¿cierto?, que estaba dispuesto no solamente a las cadenas, sino que hasta la muerte por causa de Jesucristo. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y ante el príncipe o ante el emperador, reposadamente, tranquilamente, iba a declarar lo que Dios le iba a poner en su boca y después iba a recibir el pago que este hombre le iba a dar, que era la muerte. Pero él lo hizo con alegría. Porque si al Cristo crucificaron, ¿qué le queda al discípulo, hermano? Estar en un día de picnic, comiendo ricos sándwich, una buena bebida, bajo una sombra bonita. No, pues hermano, si al maestro crucificaron, entonces no espere usted o yo que vamos a estar en algo mucho mejor. Hasta aquí el Señor nos ha protegido. Pero hay otros lugares del mundo donde sí hay personas creyentes que no están muy bien, están sufriendo persecución. Pero es importante que todo aquel que tiene su labor de entregar esta verdad sea fiel a lo que Dios nos entregó, sea hallado fiel, sea aprobado por Dios, para que cuando vengan los días malos, todos estemos firmes y ninguno se escandalice. Para ir terminando, hermano, vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí Pablo está hablando de este niño, que iba a aparecer cuando sea sacado lo que impide, de Roma, cuando sea quemada, como dice en el Apocalipsis del apóstol Juan, por estos 10 reyes que se van a concertar para quemar esta ciudad. Y ahí se cumplirá, ¿cierto?, cuando dicen estas almas que clamaban, ¿hasta cuándo? Y aquí el apóstol, después de todo esto, dice: así que, hermano, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nueva. No pongamos oído a otras cosas. Aquí está la revelación de Dios para nosotros, porque esta es palabra de Dios. Si creemos que es palabra de Dios, bueno, actuemos entonces en consecuencia. De aquí tomemos la enseñanza, no de lo que dice fulano o sultano, no lo que diga la academia, porque Dios tomó a lo vil para avergonzar a los sabios. Hombres comunes que trazaron bien esta palabra, los profetas en su tiempo, los apóstoles también en su tiempo. Hombres sujetos a vanidad igual que nosotros. Ninguno de ellos era un tipo perfecto. Todos tenían problemas, pero sin embargo, fueron fieles a aquel que los llamó y dijeron: envíame a mí. Conociendo todas sus limitaciones. Y quizás, igual que Moisés, dijeron: oye, pero es que yo me cuesta hablar, es que yo tengo este problema, y estoy tomando como siervo. Tú, tranquilo. Soy yo el que voy a hablar. Y vamos a 2 de Timoteo, hermano, capítulo 1, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, dice Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es decir, no tengamos diferencia entre unos y otros, perdonemos, amemos, sobrellevemos, como Cristo lo hizo con nosotros. Tengamos el sentir de Cristo, o hagamos la ley de Cristo, porque como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, si no me equivoco, el que dice que está en Cristo, ande como Él anduvo. Bien, hermanos, esto quería compartir. Espero en Dios que sea de ayuda para mí primeramente, que me toca también exponer, pero ser hallado fiel, conociendo todas nuestras debilidades, conociendo todas nuestras carencias, pero confiando en Dios, porque en Él tenemos la competencia, no es propio, viene de Él. Y en Él somos más que vencedores. Que Dios les bendiga y doy gracias a Dios por esta palabra. Amén. Gracias, hermano Pedro, por la palabra compartida. Quería preguntarle al pastor si tiene un comentario que compartir. Comparto un versículo de la Biblia que está
inspirado también en lo que hoy día estudiamos acerca de la palabra del Señor que permanece para siempre. En Romanos 15, verso 17 al 21 dice, tengo, dice Pablo, pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia o para la fe, o para que los gentiles crean, con la palabra o con las obras. Y luego dice, resumiendo un poquito, con potencia de milagros, refiriéndose a la sanidad y a los milagros que Dios hacía por medio de Pablo para la predicación del Evangelio, con potencia de milagros y prodigios, en virtud o en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, eso es más arriba donde empieza casi Italia, en Mediterráneo, he llenado todo del Evangelio de Cristo, dice. Porque este ímpetu que tenía Dios en él, dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. O sea, fue a lugares donde no habían predicado los otros apóstoles. ¿Pero con qué propósito? Para no edificar sobre el trabajo que ya hubiera hecho algún otro hermano predicando el Evangelio, algún otro apóstol. Fue lejos, a lugares donde no habían ido otros. Y su perspectiva era llegar incluso a España. Dice, para no edificar sobre ajenos fundamentos, o sea, no atribuirse la labor de otro. Él predicó hasta llegar a Italia, sino como está escrito. Y este era el propósito principal. A los que no fue anunciado de él verán, los gentiles. Y los que no oyeron entenderán. ¿Qué cosa? El Evangelio de Cristo, que si retenemos esta palabra, somos salvos si no hemos creído en vano. Así que retengamos la palabra, perseveremos hasta el fin de nuestros días y eso redundará en que seremos y somos hoy con certeza por causa de la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, herederos de vida eterna. Gracias, hermano.